Hermanos, en esta mañana he titulado el tema de esta enseñanza algunas evidencias que indican seguridad de salvación. Esta enseñanza tiene como propósito el que analicemos y escudriñemos nuestras almas para saber si en nuestra vida hemos manifestado o no aquellas evidencias que indican el ser salvos por gracia. Según leímos en el texto, se nos habla de que aquellos verdaderos hijos de Dios poseen en sí unas consecuencias o productos o evidencias de que son realmente escogidos por Dios. Tal vez haya en este lugar hijos de Dios que estén débiles o menesterosos, creyentes a los cuales les oprime el peso de la ley, de su pecado, de su conciencia, y dudan y se cuestionan si realmente son hijos de Dios. Por lo tanto, esta predicación tiene como fin dar claridad acerca de aquellos frutos principales o frutos esenciales que posee cada hijo de Dios y que, mirándolos a la luz de la Escritura, el Espíritu Santo de Dios nos pueda animar y nos confirme en la fe de Cristo para seguir dando la buena batalla. Es necesario que cada uno de nosotros, después de haber analizado a la luz de las Escrituras estas señales, nos fijemos en dos consecuencias. La primera es reafirmar nuestro camino que hemos elegido al seguir al Señor, y como segundo, que el que cree estar firme, mire que no caiga. La seguridad de la salvación solo la da el Espíritu Santo, tal y como nos dice Romanos 8:16. Me permito leerles. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y es muy importante, querido hermano, que meditemos continuamente en estas evidencias, ya que tiene una relevancia infinita en nuestra vida cristiana. El Espíritu Santo no es un simple testigo, según vimos en el pasaje de Romanos, sino que es la persona quien da testimonio, porque Él es nuestra guía, Él es nuestro maestro y Él es quien nos demuestra que la adopción de Dios es verdadera. Nuestra inteligencia jamás podría sugerir esta confianza por sí misma, sino que el Santo Espíritu nos impulsa a ello. Es importante entonces, querido hermano, que des importancia al testimonio del Espíritu, porque es necesario no olvidar este principio, que no podemos orar ni acercarnos a Dios ni llamarle Padre si no estamos persuadidos por el poder divino de que en verdad Él lo es. El acto de estar unido a Jesucristo es secreto y es oculto. Y los tiempos y épocas de la conversión de cada uno son desconocidos para la mayoría de personas. Entonces, ¿cuáles son, pues, las evidencias y los signos para que tengamos la certeza de haber recibido a Cristo con gusto, con sinceridad? ¿Cuáles son las señales de realmente haber vuelto a Dios? Esta pregunta abarca un área muy amplia y sería muy difícil responderla por completo debido a todo lo que implica. Por lo tanto, me referiré solo a algunas cosas que, a lo dicho por las Escrituras, son evidencias de un sincero acercamiento a Dios, a Cristo, y son evidencias de una real recepción del Espíritu Santo en nuestras almas. Aquellas cosas que diremos más adelante son importantes, tan importantes para el pueblo de Dios, que ha sido de mucha ayuda para muchos pensar y meditar en ellas. Entonces, empezando, una primera evidencia es la constancia y la perseverancia en la elección que hacemos de Jesucristo, a pesar de la oposición que encontraremos por hacer esa elección. En resumidas cuentas, para quienes están anotando, esta evidencia trata de la
perseverancia que tiene aquel cristiano de haber seguido este camino a pesar de aquellas oposiciones que se presentan a lo largo de la vida cristiana. No voy a referirme a las circunstancias o a los pensamientos y experiencias que nos llevaron a confiar en Cristo, sino que me dirijo a aquellos que somos los más necesitados y débiles del rebaño del Señor, que podemos estar preocupados por si tenemos o no una verdadera creencia en Jesucristo. A ustedes les digo que pueden juzgar si han creído por la continuación y perseverancia de su elección contra toda oposición. Pero en la vida cristiana y en la Escritura se nos señalan dos tipos de oposición que intentarán ponernos a prueba e intentarán sacudirnos. Una de ellas es la oposición de los ataques de la conciencia y la ley con respecto a la culpa de nuestro pecado. Y una segunda oposición es la oposición de las tentaciones a pecar. Dilucidaremos entonces cada una de las oposiciones. La primera oposición se evidencia cuando, incluso después de creer verdaderamente y venir a Cristo, habrá muchos ataques pesados hechos contra un alma por la ley y por la culpa del pecado sentida por la misma conciencia. En tales circunstancias, la pregunta crucial es: ¿de qué depende el alma cuando es atacada de esta manera? Si alguien depende solo de la convicción de pecado, si alguien depende solo de los temores y resoluciones provocadas por el sentimiento de culpa, estará muy dispuesto a encontrar alivio en otro camino. Por ejemplo, puede que haya empezado bien su viaje en alta mar, pero de repente surge una tormenta y, dándose cuenta de que el barco no le llevará a su destino, decidirá que debe cambiar de dirección a otro puerto. Esto sucede con algunos creyentes y lo hemos sabido, pues cuando nos hemos visto afectados por tales vientos cruzados en contra de nuestra propia alma, o cuando hemos sentido el peso de las acusaciones de la culpa y del pecado, tan fuerte han sido estas acusaciones que al alma le resulta muy difícil mantener su control. En estos casos, el alma puede decir: confiaré en Cristo, pero en la práctica puede empezar a depender de sí misma. Esta alma puede comenzar a vacilar y a decir: debo remediar esto, o debo trabajar por mí mismo y aliviarme de esto, o no puedo resistir este ataque viviendo solo en Cristo. Después, cuando pase la tormenta, me aventuraré de nuevo al mar. Pero este comportamiento no es una buena señal. Cuando un alma, bajo estos ataques que a veces surgen, no se moverá de su posición firme, aquel verdadero discípulo dirá: aquí confiaré en Cristo, que venga lo peor. Este pensamiento indica una perseverancia en nuestra elección de Jesucristo. Nos demuestra una firmeza inamovible, porque hay que recordar que somos dependientes de nuestro Salvador. Y si estamos fuera de Él, no tenemos nada en lo cual podamos aferrarnos cuando el peso de la ley, de nuestra conciencia y de la culpa del pecado nos quiera aplastar. Fijemos por favor nuevamente nuestros ojos en el pasaje que leímos. En primer lugar, estos versículos tienen el propósito de enseñarnos lo íntima que es la unión entre Cristo y los verdaderos creyentes. Pues Jesús es la vid y ellos son los pámpanos. La unión entre el pámpano de una vid y su tronco es la más íntima que cabe imaginar. Constituye el secreto de la vida, de la fuerza, del vigor, y su tronco es el secreto de la fertilidad del pámpano. Sin el tronco principal de la vid, carece de vida propia,
La savia que fluye del tronco proporciona la energía que necesitan sus hojas, sus brotes, las flores y el fruto. Si se arranca del tronco, se marchitará pronto y morirá. Es por eso que cuando todo el peso de la ley y de la conciencia llegan a nuestra mente, el que permanece en Cristo se aferra a la roca más sólida. La unión entre Cristo y los cristianos es igual de íntima y real que la de la vid y los pámpanos. Los creyentes carecemos de vida en nosotros mismos, carecemos de fuerza o de poder espiritual propios. Toda su vida religiosa procede de Cristo. Los cristianos somos lo que somos, sentimos lo que sentimos y hacemos lo que hacemos porque obtenemos de Jesucristo un suministro continuo de gracia, de ayuda y de capacidad. Unidos a Cristo por fe y de forma misteriosa por medio de su Espíritu, se mantienen en pie siempre que el acusador pretenda debilitándonos, mostrando y recordando nuestros temores y pecados para desanimarnos. Por eso los verdaderos creyentes caminan, corren y perseveran en la carrera cristiana, pero todo lo bueno que hay en ellos procede de Jesucristo, quien es su cabeza espiritual. Permanecer en Cristo significa tener una comunión constante con Él, es decir, confiar y apoyarnos siempre en Él, es decir, abrirle nuestros corazones y acudir a Cristo como nuestro mejor y más santo compañero y amigo. La permanencia de sus palabras en nosotros significa tener siempre en mente sus palabras, sus preceptos, y también significa que nuestros actos y nuestras conductas van a ser gobernados por ellos. Espero que hayamos tenido experiencia de ello en esta mañana. Una segunda oposición se encuentra cuando perseveramos en nuestra elección de Cristo contra las tentaciones de pecar, así como contra las acusaciones de la conciencia. Soportar la carga de las acusaciones es realmente un trabajo diario y en ocasiones puede resultar la carga más pesada que llevamos y siempre está presente en un grado u otro. Pero, ¿qué pasa con las tentaciones a pecar? Pueden ser tentaciones de descuidar un deber o de comprometerse con algún camino malo, pues estar inclinados al mal es algo a lo que estamos sujetos mientras estamos en el cuerpo. O puede también ser una tentación de un gran mal. En estos casos, una respuesta similar a la de José y aplicada a Cristo es una gran evidencia de la sinceridad de nuestra elección de Cristo. Dice Génesis 39:9 respondiendo José: ¿cómo puedo hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? Cuando un alma puede sacar un argumento poderoso como este cuando es tentada diciendo: ¿cómo pues puedo hacer esto y aferrarme a Jesucristo? El alma salva determinará no volver a hacer esto, pues no ofenderé a quien he elegido. Esto es una buena señal de que nuestra confianza en Cristo es sincera. Así como lo podemos comprobar en Santiago capítulo 1, versículo 12, que dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. En estos versículos, el Señor de nuestra salvación pretende consolarnos y dirigirnos a aquellos hijos que nos hemos visto sometidos a pruebas duras. Estas pruebas proceden del Padre, como ya lo sabemos, y son para nuestro bien, ya que estas pruebas revelan la fe, la fortalecen, la fomentan y nos hacen siervos útiles y nos apartan cada vez más de este mundo. En todas las pruebas hay una tentación de dudar del amor de Dios. En todas las pruebas hay una tentación a rebelarse contra su mano y aún también a volvernos atrás. Pero cuán bienaventurado y feliz es el hombre que permanece firme en las pruebas, pues cuando Dios le haya puesto como a oro en el fuego,
cuando Dios haya purificado su orgullo y probado su fe, cuando Dios haya revelado la verdadera gracia y confianza de su corazón en Cristo, éste al fin recibirá la corona de vida. Es llamada una corona a causa de su gloria, que estará tanto en el alma como en el cuerpo del creyente. Se llama vida eterna porque jamás se marchitará. Como segunda evidencia o segundo gran punto de nuestro tema, segunda evidencia que nos ratifica que tenemos salvación divina es crecer en el amor hacia la persona de Cristo. Esta es una gran evidencia de una fe sincera a nuestro Señor. Y este es un tema de gran bendición porque abarca muchas cosas, sobre todo la persona de nuestro Salvador, pero solo vamos a insinuar algunas cosas. Cuando un alma ha recibido a Cristo, no puede dejar de estudiarle, de meditar en él. No es un gran argumento contra la sinceridad de la fe y la gracia de un hombre si pasa más tiempo considerando intelectualmente quién es Cristo o si solo piensa acerca de los beneficios que recibe a través de él. Una fe floreciente y un aumento de la gracia se manifestarán en una consideración creciente de la persona de Cristo. Esto implica que el alma estudiará su persona, verá la gloria de Dios en él, meditará en sus naturalezas, en la unión de ellas en una sola persona, meditará en su amor, meditará en su condescendencia y su gracia. Ello implica que el corazón se sienta atraído por su amor y que exclame desde lo más profundo: todo lo considero pérdida por el valor supremo de conocer a Cristo Jesús, nuestro Señor. Este amor es un amor innegable. Leamos por favor el Salmo 18:1. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Leamos el siguiente. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Aquí nos detendremos en resaltar la expresión de te amo, Jehová. En este texto podemos ver el amor de un verdadero hijo de Dios hacia su Padre. De la misma manera como el amor de Dios es la fuente y origen de todas las misericordias que recibimos, así también el amor a Dios debería ser el resultado y conclusión de las mismas. Así como el arroyo nos conduce hacia el manantial, así los dones que recibimos de Dios deben llevarnos hacia su dador. Amamos a Cristo porque nos ha preservado de la mayor enfermedad. Le amamos porque nos ha librado de la muerte y del infierno. Le amamos porque nos ha provisto de gracia y nos ha provisto del consuelo necesario. Por eso el verdadero creyente puede confesar desde lo más profundo de su alma: te amo, oh Señor. En el sentido del término hebreo, es mucho más profunda la palabra te amo, pues va más allá de lo que nuestras versiones de la Biblia pueden transmitir. No se trata de un decir solamente. El amor a nuestro Salvador que refiere la Escritura es un amor con todo el corazón, con todas las entrañas, como se desprende de la palabra hebrea rakam, que en latín es matrix y en español matriz. Es un amor que proviene desde el vientre. Por esta razón algunos traducen este versículo como te amo, Dios mío, desde lo más profundo de mis entrañas. Es así el amor creciente del verdadero Hijo de Dios hacia su máximo bien. Evidenciar un fuerte y abundante deseo de la persona de Cristo para crecer en la admiración y en el amor hacia Él es para la Escritura una evidencia que cuando todo lo demás falla, apoyará grandemente al alma y la persuadirá de que su elección es verdadera. De hecho,
Esta evidencia del amor a Cristo es una de las evidencias más espirituales y sinceras, porque dudo mucho que un hombre no regenerado pueda amar a Cristo por sí mismo. Por lo tanto, podemos concluir que es un verdadero signo de crecimiento cuando nuestro amor a la persona de Cristo crece, va en aumento, o cuando meditamos mucho en Él y cuando pensamos mucho en Él. Podría mostrarles dónde se encuentra la belleza de la persona de Cristo, pero no tenemos tiempo para hacerlo ahora. Una tercera evidencia, un tercer gran punto de que un alma ha hecho una elección sincera de Cristo es cuando continúa aprobando, meditando y apreciando más y más la gloria, la excelencia, la honestidad y la gracia del camino de la salvación. Esta aprobación del camino de la salvación no solo se debe a que es el único que ofrece la posibilidad de escapar de una condenación que, si no llegamos a él, sería inevitable, sino que el verdadero creyente mira este camino cristiano como un camino de excelencia. Este camino significa que Dios perdona el pecado gratuitamente por medio de la expiación de Jesucristo y la imputación de su justicia a nosotros, y al mismo tiempo glorifica la justicia, la santidad y la gracia del Señor. Un alma regenerada puede expresar con total sinceridad: ¿qué criatura tan ciega y miserable era yo, que no vi antes la maravilla de este camino? Es mucho mejor que el camino de la ley del antiguo pacto. Lo apruebo con todo mi corazón. Si se me presentaran otros caminos posibles, elegiría este camino, el de ir a Dios por medio de Jesucristo, por ser el mejor camino, el que da más gloria a su nombre, el que otorga más satisfacción a la criatura y el que es más adecuado a los deseos de mi corazón. No quiero otro camino. El creyente aferra a sí mismo tal precepto de yo soy el camino, la verdad y la vida, y con esto el creyente se queda, pase lo que pase. Aunque perezcamos, nos quedaremos con él, ya que Dios nos ha mostrado su gloria, la gloria de la salvación de los pecadores por Cristo. Esta gloria y este camino es mayor que cualquier otra gloria humana. Así que el creyente verdadero ve tal gloria para Dios en ella, tal exaltación en Jesucristo, a quien amamos, tal honra del Espíritu Santo y tal seguridad para nuestra alma, significa que este camino y esta herencia es para nosotros. El aumento de nuestra aprobación del camino de la salvación nos da cierta seguridad de que hemos hecho una verdadera y sincera elección de Jesucristo. En 2 Timoteo 1:12, el Espíritu Santo nos muestra aquella certeza que tiene el creyente acerca del camino de la salvación otorgado por el Padre a través de Jesús. Aquella certeza hace que el creyente verdadero no se avergüence nunca de Cristo, ni de los padecimientos que van a llegar por causa de Él. El creyente no se deja acorralar por tales padecimientos que vienen por el seguir a Cristo. En este texto se nos muestra el ejemplo del apóstol Pablo, pues era tal su certeza que, estando cerca de la muerte, tenía una perspectiva firme que solo puede ser obtenida si se es salvo verdaderamente por gracia. Esta es la firmeza que, aunque te encuentres en prisión, puedes ser tan libre como un ave en el cielo. La perspectiva del verdadero creyente está anclada en el hecho de que su Salvador vive, y ella misma le otorga la valentía y la fuerza de sufrir sin lamentarse. Ni el dolor ni el verdugo le pueden separar de aquel en quien ha basado su confianza. Porque Jesús ha privado a la muerte de su poder y ha traído a la luz vida que nunca acaba. Aquella firmeza y certeza se puede también evidenciar en el profeta Daniel y sus amigos cuando su fe fue puesta a prueba. Acompáñenme por favor
a Daniel capítulo 3, 14 al 18. Daniel capítulo 3, 14 al 18. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-nego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zompoña y de todo el instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno del fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Tenemos entonces aquí un ejemplo de fortaleza y magnanimidad espiritual muy difícil de igualar. El Hijo de Dios posee un digno y generoso desprecio a la muerte, pues está resuelto a no obedecer a Satanás, está resuelto a no obedecer al mundo y a las concupiscencias de su pecado, aun si esta desobediencia les acarrea la propia muerte. Una señal de que tenemos el Espíritu de Dios es que no hay espacio para deliberar o dudar del camino que hemos elegido, pues el verdadero Hijo de Dios prefiere morir en vez de pecar. Esta certeza no proviene del ser humano, ni mucho menos del mundo. Los fieles siervos de Dios encontrarán que su Padre es un amo capaz de aliviarles en su servicio y que es muy capaz de controlar y anular soberanamente todos los poderes que están armados contra ellos. Los creyentes tenemos infinidad de motivos para confiar en aquel que nos libra de todo mal. Es por eso que el creyente verdadero no se avergüenza del Evangelio, sino que con valentía muestra su religión y determinará obedecer a Dios antes que a los hombres, y decidirá sufrir en vez de pecar, y decidirá morir en su integridad antes que vivir en iniquidad. Por último, permítanme mencionar la última evidencia. La última evidencia es un deleite en la obediencia a Dios por medio de Cristo, en los caminos que Él ha designado para nosotros. Esta es una gran evidencia de que hemos elegido a Cristo y Él a nosotros. Las verdaderas formas de adorar a Dios en su iglesia y ordenanzas son aquellas formas de adoración que solamente Cristo ha designado. Si no miramos la ley de Dios con amor absoluto en nuestros corazones, jamás veremos su belleza y grandeza. Hay mucha más belleza y gloria exterior en otras formas que Cristo no ha designado, dirá el hombre carnal. Pero si amamos los caminos de Cristo y los caminos que Él ha designado para nosotros, entonces le elegiremos porque hemos elegido que Él sea nuestro Rey. Y esto es lo que les da belleza y vida a sus preceptos, que Él mismo nos los ha dado. Si los caminos designados por Cristo comienzan a hacerse pesados o se convierten en una carga para nosotros, si nos cansamos de sus mandamientos y deseamos liberar nuestro cuello de su yugo, entonces esta es una señal de que nos estamos cansando de aquel que es el autor de aquellos mandamientos. Esta es una señal segura de que nunca hemos hecho una verdadera y correcta elección de Jesucristo. Nuevamente podemos poner como ejemplo al salmista. Por favor, dirijámonos al Salmo 119, 97. Cuando el salmista expresa: «Oh, cuánto amo yo tu ley». Esta oración es exclamativa. No es un amor simple, un amor pequeño, sino es un amor evidente
y de tal magnitud que el salmista siente la necesidad de expresarlo. Pero es tan grande su amor hacia la ley de Dios que cuando intenta expresarlo, percibe que es muy difícil de hacerlo. El creyente verdadero no se limita a reverenciar la ley de Dios solamente, sino que la ama, la obedece por amor y la sigue amando incluso cuando nos corrige a causa de nuestra desobediencia. Se trata de la ley de Dios y por tanto esta ley es el polo magnético de atracción de nuestro amor. Amamos la palabra de Dios por su santidad, ya que anhelamos ser santos. La amamos por su sabiduría y la estudiamos para ser sabios. La amamos por su perfección, ya que deseamos ser perfectos como nuestro Salvador. Los que conocen realmente el poder del Evangelio perciben en la ley una hermosura infinita cuando la ven y la ven personificada y cumplida en Cristo Jesús. Solo los que aman la ley de Dios obtienen aquella paz eterna que viene de lo alto, así como lo exclama el Salmo 119, 165. ¡Qué versículo tan encantador! Por favor, diríjanse al Salmo 119, 165. Dice, mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Este versículo tiene una belleza particular. Acá el salmista no habla de algunos que guarden perfectamente la ley, porque ¿dónde está aquel que cumple la ley de manera perfecta? Si es que lo hay. Acá se refiere a aquellos que aman la ley de Dios. Habla de aquellos cuyos corazones y manos están sintonizados con sus preceptos y exigencias. Habla de aquellos quienes se están esforzando continuamente con todo su corazón para andar en obediencia a la ley de Dios y que, a pesar de ser perseguidos con frecuencia, sienten paz porque han aprendido el secreto de la sangre reconciliadora de Jesucristo, porque han sentido el poder del Espíritu Consolador y se presentan ante el Padre como aceptos en el amado. El reconocimiento gozoso y obediente de la soberanía de Jesucristo, la observación de sus preceptos, es la prueba del discipulado genuino. La persona que constantemente guarda los preceptos que tiene como posesión permanente y diaria, muestra con esto que ama constantemente a nuestro Señor. Podría ofrecer muchas otras cosas como evidencias de una fe sincera a Jesucristo, pero estas son algunas que nos podrán servir y espero que lo sean para algunos de ustedes. A continuación aplicaremos los siguientes puntos, así que me dirigiré primero a mis hermanos creyentes. En la parábola de la vid y los pámpanos se nos muestra un concepto particular y es que el fruto del Espíritu es la única evidencia satisfactoria de que un hombre es verdadero cristiano. El discípulo que permanece en Cristo, como un pámpano que permanece en la vid, siempre dará fruto. El que desee conocer el significado de la palabra fruto obtendrá respuesta rápidamente. El arrepentimiento ante Dios, la fe en nuestro Señor Jesucristo, la santidad en la vida y la conducta, esto es lo que el Nuevo Testamento denomina como fruto. Estas son las señales distintivas de quien es un pámpano vivo de la vid verdadera. Es inútil hablar de una gracia o una vida espiritual dormidas cuando estas cosas brillan por su ausencia. Donde no hay fruto, no hay vida. La persona que carece de estas cosas, viviendo, está muerta, como lo dice 1 Timoteo 5:6. La gracia verdadera, no lo olvidemos jamás, nunca es ociosa, nunca duerme. Es una idea fútil o vana pensar que somos miembros vivos de Cristo si su ejemplo no se percibe en nuestro carácter o en nuestras vidas. El fruto es la única evidencia satisfactoria de una unión salvadora entre Cristo y nuestras almas. Donde no se manifiesta el fruto del Espíritu, el corazón carece de una vida religiosa. El Espíritu de vida en Cristo Jesús siempre se hará patente
en la conducta cotidiana de aquellos en quienes Él mora. El Maestro mismo declara que cada árbol se conoce por su fruto. Por otro lado, mis hermanos, quiero que admiremos el consuelo que brinda Jesucristo, pues es maravilloso. Y esto es porque los creyentes carecemos de motivos para dudar de nuestra salvación y creer que no alcanzaremos el cielo. Debemos tener en cuenta que no depende de nosotros y tampoco depende de nuestras propias fuerzas. Cristo es la raíz y todo lo que hay en ella es para beneficio de los pámpanos. Es por causa de que Cristo vive que nosotros viviremos. Las personas mundanas no tienen por qué sorprenderse ante la perseverancia de los creyentes, porque aunque seamos débiles en nosotros mismos, tenemos nuestra raíz en el cielo, y este fundamento no morirá, porque nos sucede como refiere el apóstol Pablo: cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Por eso en esta mañana te animo a que primero sigas perseverando en la elección que has hecho de seguir a Jesucristo, aun a pesar de la oposición y el dolor que encontraremos a causa de ello. Como segundo, también te animo a que sigas e incrementes amando al Señor Jesús con todo tu corazón. Como tercero, te animo a que sigas fielmente los pasos de Cristo, fortaleciendo tu fe sabiendo que el que viene a Cristo jamás será avergonzado. Y como último, te animo a que sigas amando sus mandamientos y su ley, para que obtengas esa paz y gozo que solo proviene de obedecer los preceptos de Cristo, para que te des cuenta que obedeciendo a nuestro gran Señor, las aflicciones del mundo serán pequeñas e insignificantes. Ahora me dedico a los no creyentes, a ti, amigo o visitante que nos acompaña en este día. Traigan por favor de nuevo a sus mentes la parábola de la vid y los pámpanos. Este texto también nos enseña que así como existen cristianos genuinos, también los hay falsos. Hay muchos pámpanos en una vid que parecen estar unidos al tronco y sin embargo no dan fruto. Hay hombres y mujeres que parecen miembros de Cristo y sin embargo al final demuestran no tener una unión vital con Él. En todas las iglesias hay multitud de personas que profesan ser cristianas, cuya unión con Cristo es meramente formal y externa. Algunos de ellos están unidos a Cristo por el bautismo y su pertenencia a una iglesia. Otros van más lejos aún y asisten a la iglesia de forma regular y defienden la religión con mucho orgullo. Sin embargo, carecen de lo único necesario. A pesar de los cultos, los sermones, los sacramentos, algunos carecen de gracia en sus corazones, carecen de fe y carecen de la obra interior del Espíritu Santo. No son uno con Cristo y Cristo tampoco es uno con ellos. Tienen nombre de que viven, pero están muertos a los ojos de Dios, así como nos relata Apocalipsis 3:1. Por ello, en esta mañana te animo a que fijes tus ojos en Jesús, el cual es el máximo bien y don de Dios. Examínate hoy y verifica si es sabio rechazar a aquel que gratuitamente nos ofrece la plenitud de la cual no hay igual. Oremos, hermanos.